Nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas, llamada así porque aquí en Tlatelolco se encuentra el templo mayor de los mexicas tlatelolcas, en el cual lo podemos observar aquí, la iglesia de Santiago Apóstol, que representa la época de la colonia, la conquista, y por último la tercera cultura, que es el edificio que se construyó en la actualidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos encontramos, son los restos de nuestro México prehispánico. Al mencionar Tlatelolco les tengo que mencionar un mercado que fue el más importante de todo Mesoamérica. De hecho, Hernán Cortés, en sus conocidas cartas de relación de la conquista de México, la menciona como referencia de la importancia del comercio para los mexicas. En ellas dice: tiene una plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, creada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas, comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercancías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimiento como de virtuales. En este mercado se vendían desde joyas como oro, jade, hasta pieles de venado, con piel, sin piel. Había gran variedad de productos que se comerciaban en todo Mesoamérica. Poco tiempo después de su fundación, Tlatelolco se convirtió en una dinámica ciudad comercial y su mercado en el primer centro de intercambio de la región. Cada género de mercadería se vende en su calle, sin que entremetan otra mercadería ninguna, y en esto tienen mucho orden. Todo se vende por cuenta y medida, excepto que hasta ahora no se ha visto vender cosa alguna por peso. Esto lo dijo Cortés en sus cartas de relación de la conquista de México. El papel de los tlatelolcas gobernados por Cuauhtémoc fue destacado. En la famosa Noche Triste, cuando los españoles intentaron huir de los palacios de Axayácatl con su botín, los guerreros de Tlatelolco fueron quienes acudieron primero a cortarles la retirada. Gracias a su habilidad para manejar sus canoas y su innegable destreza para pelear en el agua, rodeado de enemigos y con solo los de Tlacopan como aliados, Cuauhtémoc se dispuso a resistir el asedio que por agua y tierra se inició en mayo de 521. Pedro de Alvarado comenzó el ataque contra Tlatelolco. Tenía como objetivo tomar la gran plaza del mercado, ya que, como les mencioné anteriormente, el mercado fue el más importante de Mesoamérica. Era un punto clave para la conquista. Cortés logró apoderarse de la mitad de Tenochtitlan a principios de julio. Los nobles mexicas decidieron refugiarse en Tlatelolco, llevándose con ellos la sagrada representación de Huitzilopochtli. Lo que hizo este traslado, Alvarado atacó Tlatelolco con más ímpetu y se apoderó de su templo mayor y del mercado. En su último refugio, sin agua y sin alimento, Cuauhtémoc resistió con gran determinación. El marino García Holguín apresó a Cuauhtémoc y lo llevó ante Cortés el 13 de agosto de 1521. Terminada la guerra, los valientes defensores de Tlatelolco, don Pedro Temilotzin y don Martín Ecatzin, por sus nombres ya bautizados, junto con Cuauhtémoc y las demás cabezas de la Triple Alianza, fueron llevados por Cortés a la expedición de las Ibueras. En Campeche, los jefes indígenas fueron asesinados, pero los 2 tlatelolcas lograron esconderse en un barco que partió para España en 1524. Al verse descubiertos, sostuvieron una plática con la Malinche, quien acompañaba a Hernán Cortés en su viaje a Europa. Este les ofreció a los jefes tlatelolcas la rendición definitiva a cambio de su vida.
pero Temilotzin se dio muerte arrojándose al mar. En cambio, Ecatzin acompañó a Cortés, rindió homenaje a Carlos I y al regresar a la ahora Nueva España, fue nombrado gobernador de Tlatelolco durante 3 años, cargo que tiempo después ocuparía su hijo. Durante algunos meses Tlatelolco y Tenochtitlan estuvieron sin habitantes. Cortés se retiró a Coyoacán y cuando pudo volver a los antiguos centros mexicas, determinó que Tenochtitlan fuera de uso exclusivo de los españoles y Tlatelolco como reserva para los indígenas mexicas sobrevivientes. Nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco. Este es el antiguo Colegio Imperial de la Santa Cruz. La necesidad de tener un centro de enseñanza que acercara las culturas indígena y española y que formara a los hijos de la nobleza india en el más alto nivel de conocimientos de la época, para que luego ese saber influyese en sus propias comunidades a través de las autoridades a las que estarían destinadas los estudiantes elegidos por su talento. Fue captada por el primer obispo de la Nueva España, llamado Fray Juan de Zumárraga, y por el presidente de la Segunda Audiencia, Sebastián Ramírez de Funleal, personajes ambos del Renacimiento español y los primeros que pusieron en contacto y diálogo a las dos culturas. Este notable esfuerzo nunca se alcanzaría, pero el empeño en que se lograra esta utopía representa el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Esta iniciativa se vio apoyada por Zumárraga y por el entonces primer virrey novohispano, Antonio de Mendoza, quienes el 6 de enero de 1536 encabezaron una procesión desde el convento de San Francisco hasta aquí en Santiago Tlatelolco, donde celebraron una misa solemne y después una comida costeada por Zumárraga, en donde cerca de 100 niños indígenas convivieron en las mesas con las autoridades más importantes de la Nueva España. El 6 de enero de 1536, día de la Epifanía, fue inaugurado con toda solemnidad, procesiones, misas y sermones el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para la educación superior de indios nobles. Sahagún llegó a México con el grupo de Fray Antonio de Ciudad Rodrigo y de inmediato emprendió la tarea de evangelizar a los naturales, labor que le llevaría toda su larga vida. Se inició en Tlamanalco en 1530 a 1532 y de ahí pasó a Xochimilco para llegar a Tlatelolco en 1536 y formar parte del grupo de educadores del Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que se había fundado con el propósito de enseñar a los indígenas el latín y la teología. Luego de dialogar con los padres franciscanos de México sobre el propósito de los frailes de enseñar gramática romanzada en lengua mexicana a los naturales, los indios muéstrense tan hábiles y capaces que hacen gran ventaja a los españoles sin poner en duda. Esto lo dijo entusiasmado Ramírez de Funleal al rey, por lo que también le pidió en la misma carta fondos de la Real Hacienda de México, 2,000 fanegas de maíz para dar de comer a los estudiantes y 200 pesos de la mina para pagar a los maestros. La verdadera causa de la decadencia y desaparición de dicho colegio se encuentra en la franca oposición que despertó la obra iniciada por los franciscanos, el temor que abrigaron los conservadores de que se formara un clero nativo numeroso y fuerte, eclesiásticamente hablando, fue el motivo que hizo a muchos hablar en contra del colegio y de los indios. Se creía que los indios no debían estudiar porque ningún fruto se esperaba de su estudio. Para mediados del siglo XVII, el edificio del Colegio de Santa Cruz debía estar en ruinas. En 1666 los franciscanos trataron de restablecer los estudios de humanidades. Los frailes recolectaron 3,000 pesos de limosnas. Con ellos repararon parte del edificio, pero no tenían fondos para los gastos de alimentación de los alumnos. En el mes de julio de 1728, con motivo de una visita que hizo el oidor don Juan Manuel de Oliván, comenzó la más importante campaña para reconstruir el colegio con sus características originales. Para la reedificación se llamó a Pedro de Arrieta, constructor entre otras obras de la Basílica de Guadalupe y del Palacio de la Inquisición. En el mes de noviembre de ese mismo año se afirmaba que el 19
se abrió el Colegio Imperial de la Santa Cruz, pero tal noticia, aunque fuera verdadera en parte y oficialmente se consideraba abierto, el colegio estaba muy lejos de resurgir a la vida de la metrópoli. El fray Bernardino de Sahagún y el fray Juan de Torquemada se encargaron de reparar el edificio por tercera vez, y afirma que esta última construcción, para fines de la centuria XVI, albergaba de 200 a 300 niños. El edificio se descuidó, se abandonó a pesar de su proximidad al convento franciscano y poco a poco se fue destruyendo. Las epidemias e inundaciones explican también la ruina del edificio de Santa Cruz. A ciencia cierta no se sabía cuál era el sitio exacto que ocupó el colegio. Se supone que hacia la mitad o centro del espacio en donde se encontraba situada la iglesia de Santiago, pero acerca de su apariencia nada se sabe. Claro está que la nueva construcción tan importante del Colegio de San Buenaventura debió haber borrado casi totalmente los cimientos del de Santa Cruz. Si hubiera tenido la magnífica calidad arquitectónica del claustro que se conserva actualmente, hubiera permanecido en pie igual que este. Actualmente nos encontramos en el Colegio de San Buenaventura y San Juan Capistrano, del cual se conserva casi todo el claustro. Este colegio es inaugurado a mediados del siglo XVII. Actualmente aquí se encuentran las instalaciones de la Dirección de Archivos, la Biblioteca y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este colegio representa la mayor prueba de la política contraria a la realización de un colegio de estudios superiores para indios. La idea del colegio se le debe al fray Juan de la Torre, obispo de Nicaragua, quien al ver las ruinas del recinto de Santa Cruz de Tlatelolco no pensó en construir un nuevo edificio o restaurar este mismo, sino realizar un nuevo colegio de estudios superiores. Aquí podemos encontrar una placa donde dice que el fray Bernardino de Sahagún escribió su historia de las cosas de Nueva España en 1564. Para el siglo XVII, del Colegio de la Santa Cruz no quedaba nada. El edificio y el claustro que contemplamos en la actualidad, junto a la iglesia de Santiago, son los restos del Colegio de San Buenaventura y San Juan Capistrano, construidos a partir de 1660, por iniciativa de fray Juan de la Torre, obispo de Nicaragua, como seminario franciscano, institución que cumpliría labores hasta el siglo XIX. También es conveniente señalar que el convento tuvo puertas, patios, fuentes, oficinas de administración doméstica y un hospital del que existe constancia desde el siglo XVI. El seminario ya no era el diálogo cultural ni el descubrimiento de vínculos entre dos pueblos. En los estatutos del Colegio de San Buenaventura y San Juan Capistrano, tomados del Colegio de San Buenaventura de Sevilla, que regía al primero, se podía leer que el nuevo colegio se dedicaría a la extensión de nuestra Santa Fe Católica y el Santo Evangelio de los bárbaros idólatras de estas provincias que no habían recibido el santo bautismo para que los administren los sujetos de dicho colegio. Bien, el nombre del Colegio Buenaventura y San Juan Capistrano se le debe al personaje don Pedro Soto López, quien era el alguacil mayor del Santo Oficio. Él donaba de magníficas rentas al colegio, con la condición de que éste llevara por cual los nombres de Colegio San Buenaventura y San Juan Capistrano.